Estamos aquí en Diálogos desde la Frontera, en el Colegio de la Frontera Norte, en su sede Tijuana. El día de hoy contamos con una visita muy grata para nosotros. Tenemos el agrado de contar el día de hoy con la visita del doctor Jordi Borja, quien se encuentra en la Universidad de Oberta y que ha sido un precursor de las discusiones sobre espacio público. Él nos indicará en unos momentos algunas cosas remarcables que pues ha sido lo que ha sido su trayectoria. Y también se encuentra con nosotros la doctora Dolores Comas, quien nos acompaña de la Universidad de Rovira y quien ha hecho también una incursión importante en los estudios sobre violencia y género. Yo les doy la palabra y además la más cordial bienvenida al Colegio de la Frontera Norte. Doctor Jordi. Pues gracias, buenos días o buenas tardes. Pues sí, me llamo Jordi Borja y es lo más claro que hay de mi vida, ¿no? Todo, es decir, el nombre, porque este sí que no lo he cambiado. Y soy del siglo pasado, no del siglo XIX, sino del siglo XX. ¿Ya? Y bueno, me he dedicado siempre a la ciudad, desde el derecho, desde la geografía, la sociología, el urbanismo. Y no solamente mi hobby, sino mi interés principal, que se les diría, que es relacionar estos temas con América Latina. Gracias por estar con nosotros. Doctora Comas. Bueno, gracias también por tener la oportunidad de platicar respecto a temas que son muy de actualidad. Yo me llamo Dolors Comas, soy de una universidad bastante nueva en España, que es la Rovira i Virgili, está en la ciudad de Tarragona, muy cerca de Barcelona, y yo empecé trabajando en temas de frontera, justamente, porque trabajé muchos años como antropóloga social en el Pirineo, y por tanto en la frontera entre España y Francia, y la frontera también con Andorra, que es un microestado. Pero como el tiempo pasa, luego pues surgen otras cuestiones, porque siempre, digamos, he compaginado este interés con conocer, investigar, tratar la vida de las mujeres, los derechos de las mujeres y también, digamos, las políticas públicas que facilitan o no estos derechos de las mujeres. Bueno, he estado en la vida académica, como Jordi, aunque no lo he dicho, he estado también en la actividad política como regidora, como diputada del Parlamento de Cataluña, y yo creo que bueno, mis reflexiones actuales de alguna manera es la reflexión académica, pero también la intervención política, o ver los análisis académicos también desde el punto de vista de que vale la pena cambiar las cosas, determinadas cosas, porque hay muchas injusticias. Y en el caso de las mujeres, pues evidentemente se juntan muchas injusticias de género, pero también de clase muchas veces, raciales, cuando se juntan, ¿no? Discriminaciones. Bueno, pues estos son mis intereses. Gracias. Doctor Jordi, ¿cómo se entremezcla este trabajo intelectual con la participación política, pero también con la participación pública, con la intervención pública de lleno? ¿Cómo ha sido esto en su carrera? Es que yo no entiendo que las ciencias sociales sean igual que la geología o la física cuántica. Las ciencias sociales nacieron ya para entender y, si es posible, ayudar a resolver los problemas de la sociedad. Por lo tanto, son ciencias muy vinculadas a la política. El urbanismo, especialmente, el urbanismo es tomar decisiones sobre la vida de la gente, ¿no? Y por lo tanto, va muy ligado. Yo estuve muchos años militando en el Partido Comunista, en la época de la clandestinidad especialmente, y en los primeros años de la democracia, y para mí iba muy ligado mi militancia política, mi militancia en los movimientos sociales, mi actividad como profesional, mi actividad como dirigente de partido en una cierta época, y es que creo que ha habido un proceso de pseudocientificación
cientificación de las ciencias sociales, con aplicación de modelos cuantitativos que no conocen la realidad, sino aspectos muy parciales, y por lo tanto creo que los cientistas sociales, y en este caso los que nos dedicamos a los temas urbanos, tenemos que estar más en la calle que en las aulas. Bueno, vamos a seguir comentando en un momento más al respecto y sobre los temas que van a abordar el día de hoy en la conferencia que tendremos en un momento. Doctora Comas, el interés por los estudios del género, pero también los estudios sobre ciudad. Parte de lo que vamos a abundar el día de hoy en la conferencia que tendremos más tarde. Pero anticípanos justamente cuáles son estos dos puntos centrales que a ti te interesan. Por un lado, los derechos de las mujeres, pero también por otro lado, la actividad urbana. Sí, hoy voy a enfocarlo porque estos temas se pueden abordar desde muchos puntos de vista. Desde un concepto que es el de ciudadanía, ¿no? La ciudad es el espacio donde por excelencia se pueden ejercer derechos de ciudadanía. Y las mujeres no tienen los mismos derechos de ciudadanía que los hombres. Los tienen incompletos por distintas razones, porque cuando se empezó a hablar de ciudadanía, por ejemplo, se hizo una diferencia muy clara, estoy hablando de finales del siglo XVIII, entre el espacio público, el trabajo, la participación política, la participación social y el espacio privado. El espacio privado era el de las mujeres y en este espacio no llegaban los derechos. Y esto sirvió para también decir las mujeres no pueden participar en política, no pueden votar. Esto se fue consiguiendo con luchas, ¿no?, civiles y de ciudadanía. Hoy nos vamos a centrar en la violencia. La violencia contra las mujeres tiene un elemento específico que es lo que llamamos violencia de género, porque hay un tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y entonces esto evidentemente, mientras persista, limita derechos de ciudadanía. Entonces, en la conferencia de hoy hablaré a partir de la experiencia que ha habido en España, porque no, en cada país, en cada lugar, hay una articulación distinta, unos procesos distintos, de dos formas, digamos, en que se ha reflejado la lucha de las mujeres por la ciudadanía en relación a la violencia. Una es el control del cuerpo, porque una forma de violencia simbólica contra las mujeres es que éstas no puedan controlar su propio cuerpo y por tanto todo lo que le llamamos vía política relacionado con el control de la sexualidad, la reproducción, la interrupción voluntaria del embarazo, cómo se ha concretado, esto será un aspecto. Y otro aspecto son las agresiones físicas, psicológicas, lo que más, digamos, de forma más general se entiende como violencia contra las mujeres y ver, digamos, cómo se ha pasado de ser un problema individual a ser un problema social y de ser un problema social a un problema público. Y este cambio es muy importante. Para abordar este tipo de violencia ha de ser, digamos, asumido por las instituciones políticas. Las organizaciones de mujeres han estado allí desde hace muchos años luchando, pero ha de ser asumido por la ciudadanía también. Y por tanto, esta dimensión pública es lo que nos permite un abordaje de los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Nos gustaría que nos hablaras justamente cómo ha sido tu propia experiencia como mujer, también en la militancia y por supuesto también en el ámbito público. Pero en unos momentos regresamos con este tema y cómo ha sido tu propia trayectoria al respecto. El día de hoy vamos a tener una discusión sobre urbanismo, sobre seguridad, sobre convivencia. ¿Cuáles van a ser los ejes de esta discusión que vamos a tener en un momento más, doctor Borja? Bueno, la ciudad nace contra los dioses, nace contra los poderes,
nace como un lugar de personas libres e iguales, ¿no? Esto ya se decía en la Edad Media, ¿no? Las ciudades libres que tenían en la entrada a la ciudad, aquí somos ciudadanos libres e iguales, ¿no? Esto es la teoría, es el ideal. La realidad es que la desigualdad social hace que la ciudad no sea ciudad como ámbito de ciudadanía, que decía antes Dolores, ¿no? Por lo tanto, yo me plantearé pues, la relación entre la desigualdad social y la forma de la ciudad, porque la ciudad a la vez expresa esta desigualdad y al mismo tiempo la refuerza. Es decir, estamos en una situación en que el suburbio se desarrolla mucho más que la ciudad compacta y la ciudad compacta se suburbializa a su vez, se fragmenta, hay guetos, hay zonas enclaves, etc. Es decir, alguien escribió que la ciudad se convierte en suburbio y los suburbios se convierten en ciudad. Habría que añadir que este suburbio que se convierte en ciudad es una ciudad absolutamente fragmentada, dispersa en muchos casos, donde se expresan las desigualdades sociales, pero también en la medida que no hay mezcla, que no hay convivencia, es decir, quien sale perdiendo son los sectores de más bajos ingresos, más marginales, más pobres, y en este sentido el urbanismo muchas veces es cómplice. Y los profesionales y los cientistas sociales, etcétera, tienen que tenerlo en cuenta, porque tienen una responsabilidad en este sentido, ¿no? Hace un momento comentaba que el urbanismo implica toma de decisiones, implica también un posicionamiento político. Y con esta reflexión podemos pensar que parte de la exclusión y la desigualdad se genera de arriba hacia abajo. Sí, porque, bueno, por ejemplo, cuando se hacen barrios cerrados, lo que ocurre es que hay los que están dentro y los que están fuera. En realidad, en el fondo, todos están encerrados, pero unos están encerrados con muchas facilidades, con muchas protecciones, y los otros están encerrados por muros a veces, por autopistas o simplemente por muros invisibles. Y aquí falla la ciudad, puesto que en la ciudad hay dos procesos contradictorios. Uno es el proceso de acumulación de capital, porque se genera mucho dinero a través de la especulación, la construcción, etc. Y por otra parte la reproducción social a través de los bienes y servicios, ¿no? Pues se multiplica la acumulación y se reduce la reproducción social, que afecta a las mayorías populares, ¿no? Y esto aumenta la resistencia. Esto genera múltiples formas de violencia que se utiliza precisamente para reprimir a la población y convertir el conflicto social en una patología social que hay que reprimir. Es decir, estamos en un momento en que hay una cierta tendencia a fascizar, o sea, las políticas urbanas, ¿no? Contra los sectores populares, contra los inmigrantes, los jóvenes, los pobres, etc., ¿no? Vamos a volver con algunas apreciaciones de parte de ustedes sobre lo que han visto en esta estancia en las dos ciudades que los han acogido estos últimos días. Volvemos en un momento a Diálogos desde la Frontera en el Colegio La Frontera Norte. Volvemos a Diálogos desde la Frontera con la doctora Dolors Comas y el doctor Jordi Borja. Dolors, hace un momento nos comentabas todos estos aspectos que influyen en la ciudadanía, pero sobre todo los derechos que no han sido reconocidos para las mujeres. Tú has sido una mujer que te has desenvuelto en varios ámbitos, resalto tres, obviamente la academia, pero también la militancia y sobre todo un papel importante que ha sido a nivel de directivo en el sector público.
¿Cómo ha sido tu propia experiencia en ir justamente reafirmando esta idea sobre los derechos de las mujeres y sobre todo en este ámbito que suele ser a veces tan complicado para nosotras? Bueno, es complicado para las mujeres efectivamente participar en el ámbito de la política como mujeres, en el sentido que es un ámbito que ya desde su creación está muy masculinizado, muy pensado por una lógica de patrones masculinos y que ha cambiado muy poco en este sentido, ¿no? Es decir, las propias estructuras de poder, de relación, etc. Entonces, cuando tú participas ahí, te has de adaptar, porque si no, no eres nadie. Y esto es muy contradictorio. Y por otro lado, has de estar para poder defender los derechos de las mujeres, porque tampoco si no, no se defienden tan fácilmente. Es decir, una de las cosas que hemos podido ver en política es que todos aquellos derechos o todas aquellas políticas públicas que son más amigables para las mujeres siempre han quedado en segundo, en tercer, en último lugar, y entonces hay que estar ahí, ¿no? Para poder pues avanzar en derechos, etcétera, ¿no? Yo en el tema de la violencia contra las mujeres he participado desde el ámbito político y el académico. El político básicamente desde dos vertientes muy distintas y complementarias. Una en la elaboración de normativas, ¿no? De las leyes que se implementaron en Cataluña, pues, y los protocolos, bueno, por tanto, digamos lo que se hace en un parlamento, ¿no? Pero otra es una dimensión menos conocida y muy importante, que es trabajar con los medios de comunicación. Yo he trabajado mucho con periodistas, porque los medios de comunicación son básicos para transmitir qué sucede. Y si no tienen un compromiso especial, no se avanza tampoco, porque la gente no conoce el tema de la violencia contra las mujeres, no lo conoce a través de los políticos o las políticas por mucho que hagan, no lo conoce a través de las organizaciones de mujeres por mucho que hagan, lo conoce a través de los medios, de la televisión, de la prensa, es como saben. Entonces, si se informa inadecuadamente, tampoco se avanza. Y por tanto, una de las cuestiones que he trabajado y me ha resultado muy interesante es digamos, elaborar con personas de los medios de comunicación lo que son recomendaciones, análisis sobre el tratamiento informativo de la violencia de género. Pues agradecemos mucho que nos hagas este énfasis y que nos pongas en el centro este papel tan importante que es la comunicación y este diálogo constante con la ciudadanía. Volvemos en un momento a Diálogos desde la Frontera. Espacios de convivencia, acotados en algunas ocasiones, dispersos. ¿Qué reflexión sobre la frontera norte de México, doctor Borja? ¿Qué reflexión sobre las ciudades latinoamericanas o en específico las mexicanas? Son muchas cosas, muchas ciudades a la vez. Para centrarnos más especialmente en Ciudad Juárez y ahora y Tijuana, pero bueno, yo vengo de Ciudad Juárez, que para mí no es una ciudad. Es una ciudad que hay elementos de ciudad, pero que están a medio hacer, y otros que están deshaciéndose, ¿no? Ahí por una parte pues hay amplias zonas de no ciudad donde la gente vive en condiciones muy precarias. Hay después zonas enteras de barrios cerrados uno al lado de otro. Y no hay prácticamente un centro. Lo que más parecido a un centro es el puente, ¿no? Es el puente o los puentes. Es decir, no existe esto, y creo que en ese sentido hay mucha responsabilidad política de las instituciones. Por ejemplo, y es el caso más escandaloso para mí, es la ciudad universitaria. La ciudad universitaria, que está a 30 o 40 kilómetros de la ciudad, era una gran oportunidad
para hacer una actuación en el centro de la ciudad. Porque la universidad metida en la ciudad es un elemento de animación económica, comercial, cultural, de seguridad. Generan mucha más seguridad, como ustedes saben muy bien, mucho más los estudiantes que no los policías, ¿no? Es decir, por tanto, sustituir a los policías por estudiantes sería un gran progreso para la ciudad y para la convivencia. Es decir, en general, en América Latina, pues la ciudad está muy marcada por la desigualdad social, que en los años, que hace unos años se estaba reduciendo, ahora vuelve a aumentar, y el urbanismo lo que tiene que hacer es precisamente no agravar estas dinámicas, sino reducir sus efectos. Por eso he citado el caso de la ciudad universitaria, que era una decisión urbanística y no se ha hecho, ¿no? Tijuana, claro, comparado con Ciudad Juárez, es como si fuera París o Nueva York, ¿no? Porque en ese sentido, ahora el muro, este muro de la vergüenza, otro muro de la vergüenza, es decir, porque además de ser un muro real y funcional, es muy visible, digamos, ¿no? No es todo lo contrario de un muro invisible. Es decir, esta relación yo creo muy negativa, muy injusta entre una ciudad y otra, ¿no? Es decir, pues creo que las fronteras son zonas de intercambio. Entonces, convertirlas en murallas es todo lo contrario de lo que tiene que ser, ¿no? Las fronteras son lugares precisamente que gente un poco distinta se intercambia y convive. Si lo que haces es precisamente poner murallas, estás por lo menos perjudicando a una de las partes, ¿no? Como mínimo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para cerrar, ¿con qué ánimo se va Jordi Borja de esta frontera? Creo que hay unas generaciones jóvenes que están cansadas de la injusticia social y de la incapacidad o corrupción política. Y en este sentido, como en España está ocurriendo ahora y en otros países europeos, hay una renovación de la actividad política por una generación de jóvenes en las que se mezcla un nivel cultural y de formación más alto que en el pasado y en cambio una falta de inclusión en la vida económica y política formal, ¿no? Y yo creo que aquí hay fuerzas de renovación y de cambio, ¿no? Doctora Comas, ¿algunas impresiones sobre esta visita a nuestro país, a la frontera norte? Para mí es la primera vez que he visitado esta parte de México, porque otras partes sí las conocía, y el muro de la frontera impresiona mucho, pero impresiona sobre todo aspectos que comentaba Jordi antes, de que además de un muro, la dimensión física, hay una dimensión simbólica muy fuerte, que es la desigualdad. Es decir, la idea de que Estados Unidos envía a México lo que no quiere y que ha utilizado también el diferencial, digamos, de salarios, de condiciones laborales, etcétera, para oprimir a sus propios trabajadores, ¿no? Entonces, el muro es más que un muro, es una expresión de desigualdad entre países, pero entre los poderes de estos países, no entre las personas, ¿no? Que justamente las alianzas entre los trabajadores, las trabajadoras, entre los sectores populares, son las que de alguna manera tienen que producirse, y esta es la esperanza, que se produzca, ¿no? Porque si no, estamos como... si tenemos una visión pesimista de la vida y de las cosas, no se lucha por ellas, por tanto hay que
buscar también los entresijos de los sistemas para acabar con este tipo de desigualdades también. Muchas gracias, ha sido un placer tenerlos aquí, tenerlos más tarde. Gracias, nos despedimos de Diálogos desde la Frontera y pues hasta la próxima.